Buenas tardes o buenos días, con la diferencia horaria y el pregrabado, no sé exacto en qué momento estoy hablando en realidad. Eh, Esta presentación le tengo que agradecer la invitación a José Cretaz, a Pablo Palma y a Convercom en el marco de la institución del DNU de hace un par de semanas, que me hayan invitado al cierre de esta conferencia. Yo me voy a referir a tres temas: la noción de servicio público y TIC, y la industria, los desafíos de la regulación, y tercero, el rol de la incertidumbre macro y la incertidumbre micro en términos de la industria y del país. TIC como servicio público. El DNU claramente se refiere, o no tan claramente como veremos luego, se refiere a la institución de un cambio regulatorio que coloca a la industria bajo un régimen de servicio público, lo que con cambios menores en la literatura se llama public utility. Existe una serie de confusiones potenciales que aparecen en los considerandos y en el desarrollo del DNU, confusiones que también aparecen en la legislación internacional sobre servicio esencial, interés general, derecho humano, sector estratégico, universalidad. Pero, ¿qué es un servicio público? Básicamente es la asociación de un régimen regulatorio a una situación de monopolio natural en la industria. ¿Qué es un monopolio natural? Una situación en que el óptimo social es que haya un solo prestador, por razones tecnológicas y económicas. Típicamente los casos clásicos son aquellos de las cloacas, la distribución eléctrica, las autopistas, la distribución de gas. En estas industrias y en estos servicios, los consumidores se enfrentan a un solo proveedor, no tienen alternativas y el Estado regula. Un emergente central de la problemática de este tipo de regulación es el difícil equilibrio que debe realizar el regulador entre el bienestar presente y el bienestar futuro de los ciudadanos, que da lugar a riesgos ciertos de miopía y lo que podríamos llamar populismo regulatorio. Y la palabra populismo permite una serie de definiciones, en estos términos es bastante precisa. Es una excesiva preferencia por el corto plazo asociada a una alta tasa de descuento por el presente. Este tipo de problema, que arbitra entre el consumo presente y el consumo futuro y el uso y el desgaste de las infraestructuras, es particularmente importante y puede ser severo en marcos de alta inflación. ¿Por qué? Porque con una inflación de 2 o 3% por año, desajustes de precios resultantes de esta miopía regulatoria, que no vamos a discutir hoy sus fuentes políticas, electorales, institucionales, puede producir en muy poco tiempo desajustes muy importantes, es decir, en pocos meses lo que sucede con baja inflación en muchos años. De los servicios que considera y que incorpora esta industria, ¿la telefonía fija es un servicio público? Sí lo es, pero en realidad en la actualidad la noción de servicio público puede considerarse un resabio regulatorio de un mundo inexistente. ¿Por qué hago esta afirmación? Porque hoy el mercado de telefonía fija es un mercado altamente competitivo. Fue en el pasado un monopolio natural, pero no lo es. Compite la telefonía fija con la telefonía celular, con la telefonía IP y con la telefonía por Internet, tipo Skype, WhatsApp y otros. Segundo servicio de nuestro menú, la banda ancha fija. Definitivamente un mercado competitivo. Y la competencia se desenvuelve en tres dimensiones: por tecnologías, entre empresas. Esta es una competencia que hoy es de todos contra todos. En el marco de la convergencia, lo que antes eran mercados separados y servicios separados, son infraestructuras que permiten la competencia de todas las tribus contra todos. La competencia también es entre fija y móvil. Con el 5G, la noción de una única red fijo-móvil se vuelve aún más intensa. Tenemos más de 1000 empresas de Internet, más de 700 cableras, fuerte competencia en la Argentina en la mayoría de las localidades, empresas de diverso tamaño que conviven.
¿Cuál es el resultado hoy de este escenario, de este entorno? Una penetración muy importante de la banda ancha fija en la Argentina, en el ranking de América Latina, una velocidad de descarga que se ha multiplicado por 8 en los últimos 4 años, y de los precios más bajos de América Latina, y en torno del 15 a 20 de 200 países a nivel mundial referidos. La TV paga, tercer servicio público. La TV paga como servicio público, bueno, se podría decir que esta es una notable rareza que supimos conseguir. Este sector es altamente competitivo, no solo por la competencia entre cableros en el pasado, pero luego se suma la TV satelital, la TV digital gratuita y más recientemente las OTTs. Si combinamos este escenario competitivo con el fenómeno de los cortadores de cables que comienzan en los Estados Unidos con los millennials, que desconectan el cable y bajan sus contenidos directos con el servicio de Internet, vemos un escenario en que el problema es más bien la compresión de márgenes con un efecto tenaza entre la fuerte competencia de un lado, las caídas potenciales de demanda por el corte del servicio. Telecomunicaciones móviles, nuestro cuarto servicio, nuestro cuarto elemento del menú. Es un sector competitivo en la Argentina con 3 empresas, cada una en torno de 1/3 del mercado, y una competencia intensa y dinámica. 83% aproximadamente de cobertura de la población con 4G. Precios bajos a nivel internacional, referidos por una serie de consultoras y rankings. Y sobre todo, un indicador muy interesante que es el churn muy elevado, que es un indicador de competencia intensa y de marketing agresivo, es el significativo cambio de empresa de los clientes. Más que regulación de las características de las que estamos discutiendo como servicio público, lo que es necesario es a esta competencia ya existente ocuparse de aún dinamizarla un poco más, y uno de los caminos es la entrada de más operadores móviles. Servicio público en competencia. Esta es la noción que emerge en el DNU. Esta extraña fraseología de servicio público en competencia parece intentar conciliar la realidad de que son un sector competitivo con el marco regulatorio de servicio público que está concebido y diseñado para la regulación de monopolio natural. Las TICs son consideradas como competitivas en la mayoría de los países. No hay regulaciones de precios minoristas, existen sí disposiciones específicas para ciertos sectores de la población y también para elementos como acceso, interconexión, ofertas públicas, etc. Lo que se debe hacer es justamente más énfasis en la defensa de la competencia. Desafíos regulatorios, nuestra segunda dimensión de esta presentación. En realidad lo que se está regulando cuando se regula a la industria TIC, se está regulando la innovación. La industria TIC es el sector más dinámico o de los más dinámicos de la economía contemporánea. Las características del cambio tecnológico son no solo que es intenso, pero también extremadamente disruptivo, es decir, difícil de anticipar y prever, y reconfigura permanentemente los mercados y los servicios, de tal manera que devora los tiempos institucionales, es decir, los tiempos de la regulación. El riesgo que enfrentan los reguladores es el de introducir regulaciones que rápidamente terminen bloqueando la innovación. Y en este sentido, el riesgo no es solo detener el desarrollo de la industria, pero dado el rol que juega en nuestros días el sector TICs en el conjunto económico, es detener y conspirar contra el desarrollo del país. Esta situación invita a las agencias líderes a acompañar el proceso de innovación y una práctica de prudencia regulatoria. La realidad regulatoria de las TICs es extremadamente compleja. Si los clásicos elementos del sector de servicio público que he mencionado, como la distribución eléctrica, el agua o el gas, distribuyen un único servicio,
Las redes TIC pueden ofrecer 1, 2 o 3 servicios por la misma red. Y nos preguntamos, en ese caso, y bajo un régimen de intenso cambio tecnológico que recompone la estructura y los menús, ¿cómo asignamos el costo de la red a cada servicio? ¿Cómo definimos las tarifas de cada servicio en este escenario tan cambiante? Por otra parte, tenemos multitud de servicios y contratos, diferentes velocidades de Internet, diferentes contenidos, los servicios OTT, seguridad del hogar, suscripción a la nube, y nuevos servicios aparecen constantemente. No es este el caso clásico de los servicios públicos. Quisiera referirme a una dimensión que me parece central en el análisis de la regulación en nuestro país, que es la regulación y su relación con la economía política y lo que llamaré la emergencia del transaccionalismo. La fragilidad institucional de nuestro país y de sus agencias regulatorias es muy importante y no podemos ignorarla. No es de ahora, es de larga data, pero es una realidad con la cual tenemos que diseñar la regulación. Si sumamos la complejidad regulatoria que acabo de reseñar, más brevemente la fragilidad del regulador, estos dos elementos combinados dan lugar a incentivos muy importantes al transaccionalismo político. Es decir, a la intrusión de objetivos políticos en el marco de entes poco autónomos en el proceso y la práctica regulatoria. En este sentido, en ambientes de fragilidad institucional, los modos y los fines, las formas, son muy relevantes. La ausencia de debate, la interacción con la industria, las formas de este DNU son un reflejo de nuestro ambiente institucional y tienen un impacto importante en la regulación y en los efectos colaterales de la regulación. ¿Existen herramientas para atender a los considerandos que da lugar este DNU? Sí, existen herramientas como ARSAT y el Fondo de Servicio Universal que atienden a una serie de objetivos que han sido reseñados en el DNU y que seguramente han sido discutidos en esta conferencia en el día de mañana, o sea, de hoy. ARSAT, de 166 localidades en 2016, llega hoy a 1000 localidades en 2020. Incertidumbre macro, incertidumbre micro. Este es un tema con el cual voy a cerrar esta exposición y que me parece de suma importancia en el marco de la economía y de la institucionalidad argentina. Nuestro país convive con una alta volatilidad e incertidumbre macroeconómica, no de ahora, pero desde hace muchos años. Si a esto le sumamos volatilidad e incertidumbre microregulatoria, el cóctel puede ser absolutamente letal. Lograr el crecimiento sostenido de nuestro país es una tarea muy ardua y un enorme desafío. En este momento tenemos que convivir, como lo tiene que hacer la economía global, con el COVID-19 y su impacto económico y social. La macroeconomía, caracterizada por una persistente inflación elevada, que está en torno del 40 al 60%. Un riesgo país muy alto, problemas de acceso al mercado cambiario, ausencia de crédito internacional, un mercado de capitales pequeño, y si bien se ha con éxito superado la situación de crisis de la deuda con los bonistas privados, las tareas pendientes son ciclópeas. Si a esto le sumamos incertidumbre sobre las reglas de juego, es decir, incertidumbre micro, el cóctel, como he dicho, puede ser letal. ¿Por qué? Porque la tasa de descuento de la economía se torna excesiva y esto es un fuerte desincentivo a la inversión. Ya en un sector que tiene que enfrentar por su estructura y su modelo de negocios un descalce de monedas muy importante, es decir, ingresos en pesos y costos en gran medida en dólares. Nos vemos ante una situación que de la incertidumbre radical sectorial podemos pasar al contagio regulatorio del resto de la economía. Este tipo de disposiciones, los modos y los contenidos de esta regulación que no está adaptada a las realidades de este mercado,
contagian y contaminan las expectativas regulatorias de otros sectores de la economía. Estos costos autoinfligidos podrían ser evitados y dañan de manera muy severa las perspectivas de crecimiento futuro. Muchísimas gracias y hasta la próxima.